Marina removió el café con la cuchara, despacio, mientras Andrés leía las noticias en el teléfono, como cada mañana desde hacía años. La cocina olía a pan tostado, y el sol entraba por la ventana dejando un rectángulo de luz sobre la mesa. Todo parecía tranquilo, uno de esos desayunos que se repiten tantas veces que ya nadie les presta demasiada atención, hasta que Andrés dejó el teléfono sobre la mesa, se acomodó en la silla y dijo, sin levantar mucho la voz, como quien comenta algo sin importancia: «Quiero poner la casa de mi madre a tu nombre, la del campo. Así, si algún día nos separamos, esa deuda no me la reclaman a mí». Marina lo miró por encima de la taza. No dijo nada al principio. Solo pensó, ¿cómo puede alguien decir algo así mientras desayuna, como si hablara del clima? El vapor del café le subía por delante de la cara, y por un instante, todo quedó suspendido. El ruido del refrigerador, el tic-tac del reloj de la sala, la respiración tranquila de Andrés, que seguía comiendo su pan como si acabara de decir cualquier cosa. ¿Desde dónde nos están escuchando hoy? Me encanta saber quién me acompaña en este momento, así que déjenme un comentario contándome desde qué ciudad siguen la historia, porque cada mensaje que leo me recuerda por qué sigo contando estas cosas. ¿Y por qué habría de aceptar una deuda que ni siquiera es mía?, preguntó Marina, con esa calma que a veces desconcertaba más que un grito. Andrés sonrió, seguro de sí mismo, como quien está a punto de explicar algo obvio a alguien que todavía no lo entiende del todo. Porque confío en ti, y porque si algo sale mal entre nosotros, prefiero que el banco te busque a ti antes que a mí. Tú tienes menos bienes a tu nombre, así que menos pueden quitarte. Es simple matemática, Marina, no tiene nada de malo. ¿Simple matemática?, repitió ella, sin alterar el tono. Claro, si la hipoteca queda a tu nombre y algún día, no sé, algo pasa entre nosotros, el banco no puede tocar lo que yo tengo aparte. Tú, en cambio, no tienes tantos activos, así que no representas un riesgo tan grande para ellos. Es una cuestión práctica, nada más. Marina dejó la taza sobre el plato con un gesto suave, casi imperceptible. Entonces lo que me estás diciendo es que quieres protegerte a ti, usando mi nombre como escudo. No lo veas así. Es una decisión familiar, algo que nos conviene a los dos a largo plazo. Ahí estaba. La frase que cambiaba todo. No era un plan para protegerlos a ambos, como él insistía en repetir. Era, con otras palabras más elegantes, un plan para protegerlo solo a él, dejando a Marina expuesta a cualquier problema que surgiera en el futuro. Marina terminó su café en silencio, lavó la taza, se despidió con un beso breve en la mejilla y se fue a trabajar como cualquier otro día. Pero algo, dentro de ella, ya había empezado a mirar a su marido de otra manera. No fue un cambio brusco, ni una decisión tomada de golpe. Fue apenas una grieta pequeña, casi invisible, que empezó a abrirse en la confianza que había construido durante 15 años de matrimonio. Durante las semanas siguientes, Andrés insistió varias veces con el tema de la casa de campo, siempre con argumentos que sonaban razonables a primera vista. Impuestos que subirían pronto, una herencia que convenía resolver antes de fin de año, papeleo que se complicaría si se dejaba para después. Hablaba mucho, como si repitiendo las palabras lograra que sonaran más ciertas, más urgentes, más necesarias. Marina, en cambio, empezó a observar. No discutía por impulso. Prefería esperar, hacer preguntas cortas, dejar que él se explicara solo, y quedarse callada el tiempo suficiente para que las contradicciones aparecieran solas. Andrés era así desde que se conocieron, convencido de que siempre tenía razón, seguro de su propia inteligencia para los negocios, capaz de argumentar cualquier decisión hasta hacerla parecer razonable. No era un hombre que gritara ni que amenazara. Su forma de conseguir lo que quería era otra. Hablar, explicar, convencer, repetir. Nunca se consideraba una mala persona. En su cabeza, cada decisión que tomaba tenía una lógica impecable, aunque esa lógica terminara siempre, de una manera u otra, beneficiándolo a él primero. Marina, en cambio, era práctica, tranquila, observadora. Trabajaba como administradora en una empresa de logística, un trabajo que le había enseñado a leer números,
a detectar inconsistencias en un balance, a no confiar en una cifra hasta comprobarla 2 veces. Tenía sentido del humor discreto, de esos que aparecen en un comentario breve, casi al pasar, y que solo quienes la conocían bien sabían reconocer. Sabía esperar el momento adecuado para decir lo que pensaba, y esa paciencia, que a veces Andrés confundía con pasividad, era en realidad su forma más eficaz de defenderse. Un sábado por la tarde, mientras ordenaba unos documentos en el estudio para hacer espacio en un archivero viejo, Marina encontró una carpeta que no reconocía, guardada entre papeles de la declaración de impuestos del año anterior. Dentro había documentos de un préstamo a nombre de los dos, solicitado hacía apenas 3 meses, con una firma suya que ella no recordaba haber puesto. La revisó 2 veces. 3. La letra se parecía a la suya. El trazo general coincidía, pero algo en la forma de la M, en la manera en que se cerraba la última letra del apellido, no terminaba de convencerla. Esa noche no dijo nada. Guardó la carpeta exactamente donde la había encontrado, en el mismo orden, en la misma posición, y siguió observando. No quería precipitarse. Sabía que, si le preguntaba directamente, Andrés tendría lista una explicación convincente antes de que ella terminara la pregunta. Los días siguientes trajeron pequeñas piezas sueltas, como fragmentos de un rompecabezas que todavía no formaban una imagen clara. Una tarde sonó el teléfono de la casa, algo que casi nunca ocurría, y una mujer del banco preguntó por un aval que Marina jamás había firmado conscientemente para un crédito comercial. Marina anotó el nombre de la persona, el número de referencia, la fecha, y colgó diciendo que llamaría después para confirmar los datos. Otro día, durante la cena, Andrés mencionó de pasada una sociedad con un antiguo socio, algo que nunca antes había salido en ninguna conversación entre ellos. Cuando Marina preguntó de qué se trataba, él cambió el tema con una habilidad tan natural que, de no haber estado ya alerta, ella ni siquiera lo habría notado. Hubo también una contradicción pequeña, casi ridícula si se la miraba de forma aislada. Un lunes Andrés dijo que la casa de campo estaba completamente a nombre de su madre. El jueves siguiente, hablando con su hermano por teléfono, mencionó que el trámite de traspaso ya casi estaba listo. Marina no dijo nada en el momento, pero guardó la fecha en la memoria, junto a las demás piezas que empezaban a acumularse. Nada de esto gritaba la verdad de golpe. Todo la insinuaba, poco a poco, como gotas que van llenando un vaso, sin que nadie note el nivel subiendo hasta que, de pronto, está a punto de desbordarse. Marina decidió hablar con Renata, una abogada que había sido su compañera en la universidad y a la que no veía hacía años, salvo por algún mensaje ocasional en las fiestas de fin de año. Se encontraron en un café cerca de la oficina de Renata, un lugar tranquilo, con poca gente a esa hora de la tarde. Marina le llevó la carpeta, le contó la conversación del desayuno, le mencionó la llamada del banco y la contradicción sobre la casa de campo. Antes de eso, sin embargo, Marina había hablado con su hermana menor, Cecilia, con quien mantenía una relación cercana desde niñas. Se vieron un domingo, mientras preparaban la comida en la cocina de Cecilia, entre el ruido de las ollas y la radio encendida de fondo. «Últimamente lo noto raro», le dijo Marina, sin entrar todavía en detalles. «Anda muy insistente con lo de la casa de campo de su madre, y cada vez que le pregunto por sus negocios, cambia de tema». Cecilia dejó de picar cebolla un momento y la miró con atención. «¿Raro cómo? ¿Raro de que tenga otra mujer? ¿O raro de otra cosa? No creo que sea eso. Es distinto. Es más parecido a que está escondiendo algo relacionado con dinero». Entonces, revisa los papeles con calma, sin que se dé cuenta. Si es dinero, siempre deja rastro, tarde o temprano. Ese comentario, dicho casi al pasar, fue lo que terminó de convencer a Marina de que no estaba exagerando, de que su instinto no le estaba jugando una mala pasada. Cecilia no sabía todavía nada de la carpeta encontrada en el estudio, pero su reacción, tan natural, tan poco sorprendida, le confirmó a Marina que otras personas también percibían algo extraño en el comportamiento de Andrés, aunque nadie hubiera podido nombrarlo con claridad todavía. Con esa conversación todavía fresca, Marina decidió finalmente buscar a Renata. Renata revisó los papeles con atención,
comparando la firma del préstamo con otras firmas de Marina en documentos anteriores que ella misma le pidió que llevara. Después de un rato, levantó la vista, con la expresión seria de quien ha confirmado algo que prefería no confirmar. «Esta firma no es tuya», dijo. «Es una imitación bastante buena, pero no es tuya. Y hay más. Según el registro público, tu marido solicitó 2 préstamos adicionales en los últimos 8 meses, usando como garantía un departamento que está a tu nombre desde hace 2 años, el que compraron cuando se mudaron al norte de la ciudad». Marina no dijo nada de inmediato. Solo asintió, despacio, como quien confirma algo que en el fondo ya sospechaba, aunque no hubiera querido admitirlo hasta ese momento. «¿Qué puedo hacer?», preguntó finalmente. «Por ahora, nada que él pueda notar», respondió Renata. «Necesitamos reunir toda la información posible antes de actuar. Si se entera de que sospechas algo, es probable que acelere sus movimientos o que intente ocultar lo que falta por ocultar». Mientras tanto, Andrés seguía adelante con su plan, convencido de que todo marchaba según lo previsto. Hablaba de la casa de campo como si fuera un favor que le estaba haciendo a Marina. Insistía en que firmara pronto los documentos de traspaso. Decía que, cuanto antes se resolviera el papeleo, mejor para los dos, que no tenía sentido dejarlo para después y complicarse la vida sin necesidad. Ella escuchaba, asentía, respondía con preguntas breves que él contestaba con explicaciones cada vez más elaboradas, y seguía juntando información en silencio. Una noche, mientras Andrés dormía, Marina revisó con cuidado la computadora de la casa que ambos compartían para trámites familiares. No buscaba nada en particular, solo quería confirmar fechas. Encontró, en una carpeta de descargas que Andrés probablemente había olvidado vaciar, varios documentos escaneados, contratos de una sociedad recién constituida, con el nombre de Andrés y el de un hombre llamado Ricardo Peña, a quien Marina recordaba vagamente de alguna reunión familiar hacía años, cuando todavía eran socios en un negocio de importaciones que, según recordaba, había terminado mal. Los documentos mostraban que la nueva sociedad había recibido, apenas 6 semanas atrás, la transferencia de un terreno que Marina creía que seguía siendo propiedad exclusiva de Andrés, heredado de su padre. Aquello no encajaba con nada de lo que él le había contado. Marina cerró la carpeta, apagó la computadora y se quedó un rato larga mirando la oscuridad del estudio, tratando de ordenar las piezas que empezaban a formar una imagen cada vez más clara. Un martes por la tarde, Marina tuvo que acudir a una notaría para revisar unos documentos relacionados con la herencia de su propia madre, un trámite pendiente desde hacía meses. Mientras esperaba su turno en la sala de espera, escuchó por casualidad una conversación entre el notario y su asistente, que hablaban en voz baja detrás del mostrador, sin notar que ella podía oírlos con claridad. Mencionaban a un cliente que había transferido recientemente una propiedad a nombre de una empresa nueva, apenas 2 semanas atrás, y comentaban que el trámite había sido curiosamente rápido para lo habitual. El nombre del cliente, pronunciado sin ningún cuidado especial, era el de Andrés. Marina sintió que el estómago se le encogía, pero no dijo nada. No se movió. No dio ninguna señal de haber escuchado. Cuando la llamaron para su propio trámite, entró con la misma expresión tranquila de siempre, aunque por dentro ya no quedaba ninguna duda. Esa misma tarde llamó a Renata y le contó lo que había escuchado y lo que había encontrado en la computadora. La abogada, después de hacer algunas averiguaciones adicionales a través del registro público y de un contacto en el área de bienes raíces, confirmó lo que ya empezaba a sospecharse con fuerza. Andrés había creado, junto a su antiguo socio Ricardo Peña, una sociedad a través de la cual había movido parte de su patrimonio, dejando fuera de su nombre personal los bienes que le interesaba proteger, mientras al mismo tiempo intentaba trasladar a Marina, mediante la hipoteca de la casa de campo y los préstamos con firma falsificada, las deudas que no quería asumir bajo ningún concepto. 2 días después, mientras Marina revisaba los antecedentes de Ricardo Peña junto con Renata en la oficina de esta última, recibió una llamada de un número desconocido. Dudó antes de contestar, pero algo le dijo que debía hacerlo. Del otro lado, una mujer se presentó como Alejandra
exesposa de Ricardo Peña, a quien Renata había contactado brevemente el día anterior para hacer algunas preguntas generales sobre la sociedad. «Me dijeron que tal vez usted quisiera hablar conmigo», dijo Alejandra, con una voz cansada, como de alguien que ya había contado esta misma historia antes. «Yo pasé por algo parecido hace 6 años. Ricardo ayudó a mi entonces esposo a mover bienes justo antes de que empezáramos el divorcio. Cuando yo quise reclamar lo que me correspondía, todo estaba a nombre de una sociedad que ellos habían armado apenas unos meses antes». Marina escuchó en silencio, sintiendo que cada palabra confirmaba, con una claridad casi dolorosa, el patrón que ella misma estaba viviendo. «¿Y qué pasó al final?», preguntó. «Me tomó casi 2 años recuperar una parte de lo que me correspondía, y solo porque conseguí pruebas de que las transferencias se habían hecho con la intención de dejarme fuera». «Si usted ya tiene esas pruebas, no pierda tiempo. Actúe rápido, antes de que muevan algo más». La llamada duró apenas 10 minutos, pero le dio a Marina algo que ningún documento por sí solo podía darle: la certeza de que no estaba imaginando un patrón, de que Andrés y Ricardo Peña habían usado antes el mismo mecanismo con otra familia, y de que actuar con rapidez, tal como Renata ya venía insistiendo, no era solo una recomendación prudente, sino una necesidad real. Todo cobraba sentido cuando se miraba en conjunto: la insistencia con la casa de campo, los préstamos con su firma imitada, la sociedad nueva, las conversaciones ensayadas sobre simple matemática y decisiones familiares. Andrés no estaba pensando en un futuro compartido, como había querido hacerle creer durante años. Estaba armando, pieza por pieza, con paciencia y cálculo, una salida solo para él, en la que Marina quedaría cargando con las obligaciones mientras él conservaba, protegido detrás de una sociedad ajena, todo lo que realmente le importaba. Renata le explicó con calma cuáles eran los pasos legales disponibles: la posibilidad de denunciar la falsificación de firma ante el banco y las autoridades correspondientes, la solicitud de una medida cautelar para impedir que Andrés siguiera moviendo bienes mientras se aclaraba la situación, y el inicio de un proceso de separación de bienes que protegiera lo que legítimamente le correspondía a Marina. Le advirtió también que el proceso no sería instantáneo, que llevaría tiempo, paciencia y, sobre todo, mantener la calma para no cometer errores que Andrés pudiera aprovechar. Marina escuchó todo con atención, hizo preguntas puntuales, tomó notas en un cuaderno pequeño que llevaba siempre en el bolso y le pidió a Renata que preparara todo lo necesario para actuar cuanto antes, pero con la discreción suficiente para que Andrés no se enterara hasta que fuera demasiado tarde para que pudiera reaccionar. Durante los días siguientes, Marina siguió comportándose exactamente igual que siempre frente a su marido. Desayunaba con él, conversaba sobre temas cotidianos, incluso asintió cuando él volvió a insistir con la firma de los documentos de la casa de campo, diciendo que lo revisaría con calma ese fin de semana. Andrés, satisfecho con la respuesta, no notó nada extraño. Seguía convencido de que todo marchaba según su plan, sin sospechar que, mientras él hablaba de matemática simple y decisiones prácticas, Marina ya tenía en sus manos toda la evidencia necesaria para desarmar, pieza por pieza, la estructura que él había construido con tanto cuidado. El viernes de esa misma semana, Renata llamó a Marina para confirmar que la denuncia por falsificación de firma ya estaba lista para presentarse, junto con la solicitud de medida cautelar sobre los bienes en disputa. También le informó que, según las averiguaciones realizadas, Ricardo Peña, el socio de Andrés, había tenido problemas legales similares en el pasado, relacionados con el manejo irregular de sociedades usadas para proteger patrimonio durante procesos de divorcio ajenos, lo cual reforzaba aún más la solidez del caso. Ese fin de semana, Marina reunió cada documento, cada prueba, cada fecha relevante, y organizó todo en una carpeta ordenada, tal como Renata le había indicado. El sábado por la noche, después de una cena tranquila que no dejaba entrever nada de lo que se avecinaba, Marina puso la carpeta sobre la mesa frente a Andrés, junto a una taza de café que ya se había enfriado. «Explícame esto», dijo, señalando el préstamo con la firma falsificada, la primera de varias hojas que había preparado con cuidado. Andrés miró los papeles, luego a Marina,
y por primera vez en mucho tiempo dudó antes de hablar. Pero se recompuso rápido, como siempre hacía cuando necesitaba convencer a alguien. «Esto tiene una explicación», dijo. «No es lo que parece. Explícamelo entonces. El préstamo lo necesitábamos para cubrir unos gastos urgentes, y como tú estabas de viaje aquella semana, firmé por ti para no perder el plazo del banco. Fue una decisión apresurada, lo reconozco, pero lo hice pensando en los dos, para que no perdiéramos la oportunidad del crédito. ¿Y la sociedad con Ricardo Peña? ¿También la formaste pensando en los dos?» Andrés se quedó callado un instante, un silencio que dijo más que cualquier explicación que pudiera improvisar después. «Eso es distinto», dijo finalmente. «Es un tema de negocios, no tiene nada que ver contigo». «¿Y el terreno de tu padre, que ahora aparece a nombre de esa sociedad?» «Marina, estás exagerando todo esto. Te lo puedo explicar con calma, pero no así, no con estos papeles sobre la mesa como si fuera un interrogatorio. Llevo semanas esperando una explicación con calma, Andrés. Cada vez que pregunto, cambias de tema o me das una versión distinta a la anterior». «¿Y qué querías que hiciera?», respondió él, subiendo apenas la voz, algo inusual en él. «Trabajé toda mi vida para tener algo propio. Si un día las cosas entre nosotros no funcionan, no pienso quedarme con las manos vacías. Nunca te pedí que te quedaras con las manos vacías. Lo que no acepto es que uses mi nombre y mi firma para protegerte a ti mismo, sin siquiera consultármelo. Iba a contártelo todo, en su momento». «¿En qué momento, Andrés? ¿Antes o después de que el banco viniera a cobrarme una deuda que yo ni siquiera sabía que existía?» Andrés se quedó sin respuesta inmediata. Se pasó una mano por el pelo, un gesto que Marina reconocía de las pocas veces en que él realmente no sabía qué decir. «Habla con Ricardo», dijo finalmente. «Él puede explicarte cómo funciona la sociedad, que no es nada turbio, que es solo una forma de organizar mejor los negocios». «Ya hablé, indirectamente, con alguien que conoce bien cómo trabaja Ricardo», respondió Marina. «Y no fue una buena referencia, precisamente». Andrés intentó hablar rápido, como siempre hacía cuando necesitaba convencer a alguien, enlazando una justificación con otra. Que todo era un malentendido, que lo había hecho pensando en ambos, que ella exageraba la situación, que él jamás la perjudicaría, que confiara en él como lo había hecho durante 15 años. Repitió varias veces que todo tenía una explicación lógica, que si ella se calmaba podrían resolverlo juntos, que no hacía falta involucrar abogados, ni bancos, ni terceros en algo que era, según él, un simple asunto de familia. Pero Marina ya no necesitaba escuchar más. Había hecho su tarea con calma, sin prisa, sin gritos, observando durante semanas, verificando cada dato antes de actuar, y ahora tenía en sus manos algo mucho más fuerte que cualquier discurso improvisado. La verdad, documentada, ordenada, respaldada por una abogada y por instituciones que no se dejarían convencer con explicaciones ensayadas. «Ya hablé con una abogada», dijo Marina, con la misma calma de siempre. «Mañana se presenta la denuncia por la firma falsificada, y también se solicita que ningún bien pueda moverse hasta que se aclare toda la situación. Esto ya no depende de lo que tú y yo conversemos esta noche». Andrés palideció, pero intentó mantener la compostura, insistiendo en que todo se podía arreglar sin llegar a esos extremos, que estaba dispuesto a corregir lo del préstamo, a explicarle con documentos lo de la sociedad, a demostrarle que sus intenciones nunca habían sido perjudicarla. Pero la determinación en la voz de Marina, esa misma calma que él siempre había subestimado, dejaba claro que la decisión ya estaba tomada. Al día siguiente, acompañada por Renata, Marina presentó la denuncia por falsificación de firma ante las autoridades correspondientes, solicitó formalmente la anulación del préstamo fraudulento ante el banco y activó la medida cautelar sobre los bienes en disputa, incluyendo el terreno transferido a la sociedad de Andrés y Ricardo Peña. El proceso no fue instantáneo, como Renata le había advertido desde el principio, pero sí firme, ordenado, sustentado en pruebas sólidas, sin margen para que Andrés pudiera seguir maniobrando con explicaciones improvisadas ni con nuevas transferencias apresuradas. Las semanas que siguieron trajeron consigo un proceso legal lento pero constante. El banco,
Al confirmar la falsificación mediante un peritaje caligráfico realizado por un experto independiente, anuló el préstamo y abrió una investigación interna sobre cómo se había aprobado un crédito con una firma que no coincidía con los registros originales de Marina. El informe del perito fue contundente. Señalaba diferencias claras en la presión del trazo, en el ángulo de inclinación de las letras y en la forma en que se cerraban ciertas curvas, detalles que a simple vista podían pasar desapercibidos, pero que bajo análisis técnico no dejaban lugar a dudas. La medida cautelar impidió que Andrés y Ricardo Peña movieran más bienes mientras se resolvía el caso, y la sociedad entre ambos quedó bajo revisión judicial, especialmente después de que se confirmara el antecedente de Ricardo Peña en situaciones similares con otras parejas, incluido el caso de Alejandra, que finalmente aceptó declarar formalmente como testigo del patrón repetido. La madre de Andrés, dueña original de la casa de campo que había dado inicio a todo el conflicto, se enteró de la situación varias semanas después, cuando Marina, con respeto pero sin ocultar nada, le explicó lo ocurrido durante una visita que hicieron juntas, sin la presencia de Andrés. La mujer, mayor y de carácter firme, escuchó todo en silencio, y al final, solo dijo: «Esa casa la construimos su padre y yo con mucho esfuerzo. Nunca fue intención mía que sirviera para esconder nada». Ese comentario, breve y sin dramatismo, terminó de convencer a Marina de que había hecho lo correcto al no dejar que la propiedad se usara como parte de una maniobra que ni siquiera la dueña original habría aprobado. Andrés intentó, en varias ocasiones durante ese periodo, buscar el diálogo directo con Marina, proponiendo acuerdos, ofreciendo explicaciones nuevas, incluso sugiriendo que podían resolverlo todo, en familia, sin necesidad de tantos abogados. Marina lo escuchaba con respeto, sin hostilidad, pero sin ceder tampoco un solo paso en el proceso que ya había puesto en marcha. No sentía la necesidad de gritar, ni de reprocharle nada en voz alta. Cada documento que presentaba, cada trámite que avanzaba, hablaba por ella con más claridad de la que cualquier discusión podría haber logrado. Con el paso de los meses, Andrés tuvo que responder formalmente ante el banco por la firma falsificada, enfrentando tanto consecuencias civiles como la posibilidad de una denuncia penal, que Marina, después de conversarlo con Renata, decidió no perseguir hasta el final, prefiriendo cerrar el tema de forma definitiva a través del proceso de separación de bienes, en lugar de prolongar un conflicto legal más extenso. Perdió también el respaldo de su socio cuando la sociedad quedó bajo revisión judicial, y varios de los movimientos patrimoniales realizados en los meses anteriores fueron declarados nulos por haberse hecho, según determinó el juez, con la intención de sustraer bienes de un eventual proceso de separación conyugal. Se encontró, finalmente, enfrentando exactamente lo que había intentado evitar desde el principio: las consecuencias de sus propias decisiones, esta vez sin nadie más a quien trasladárselas, sin una hipoteca ajena que pudiera esconder detrás del nombre de otra persona, sin una sociedad que pudiera absorber la responsabilidad en su lugar. Marina, por su parte, recuperó el control total de su patrimonio, incluido el departamento que Andrés había intentado comprometer sin su consentimiento real, y logró que la casa de campo, ese origen aparentemente inofensivo de todo el conflicto, quedara finalmente fuera de cualquier obligación que no le correspondiera. Pero más allá de los bienes y los documentos, recuperó algo todavía más importante: la tranquilidad de saber que había actuado con inteligencia, sin necesidad de venganza, sin gritos ni escándalos, simplemente prestando atención a tiempo, verificando cada detalle antes de reaccionar, y confiando en que la calma, bien administrada, podía ser más poderosa que cualquier arrebato. Un año después, Marina se había mudado a un departamento más pequeño, cerca de su trabajo, decorado con calma y buen gusto, sin ninguna prisa por llenar los espacios vacíos. Eligió cada mueble con tiempo, sin apuro, disfrutando por primera vez en mucho tiempo la sensación de que cada decisión sobre su propio espacio era completamente suya, sin necesidad de consultarla ni de justificarla ante nadie. Cecilia la ayudó a pintar la sala un fin de semana, entre bromas sobre lo mal que se les daba nivelar los cuadros en la pared, y Renata seguía siendo, además de su abogada,
una amiga cercana con quien se reunía de vez en cuando a tomar café, y con quien alguna vez comentó, entre risas, que jamás había imaginado que un desayuno cualquiera pudiera terminar revelando tanto sobre una persona. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende, mirando todo esto en retrospectiva?, le dijo Marina a Renata una tarde, mientras revisaban juntas los últimos papeles del proceso ya cerrado. Que si aquella mañana yo hubiera reaccionado con un grito, con un reclamo inmediato, probablemente él habría tenido tiempo de esconder todo mejor. El silencio, en este caso, terminó siendo mi mejor herramienta. A veces la prisa es la mejor aliada del que tiene algo que ocultar, respondió Renata. Y la paciencia, la peor pesadilla para esa misma persona. Marina sonrió. Guardó el último documento en una carpeta que ya no necesitaría revisar nunca más, y sintió, por primera vez en mucho tiempo, que el futuro le pertenecía enteramente a ella. Andrés, por su parte, continuó su vida con lo que le quedó después de que la justicia y los bancos terminaran de resolver cada uno de los movimientos que había intentado ocultar. Algunos familiares le siguieron hablando, otros prefirieron mantener distancia después de conocer los detalles del caso. La sociedad con Ricardo Peña terminó disolviéndose entre reclamos cruzados, y el terreno heredado de su padre, aquel que había intentado proteger a toda costa, terminó formando parte de los bienes repartidos en el proceso legal, exactamente lo contrario de lo que él había planeado desde aquel desayuno. Si algo deja esta historia, es sencillo. Ningún documento se firma por confianza ciega, sin leerlo, sin entenderlo, sin preguntar todas las veces que haga falta. La confianza dentro de una pareja es importante, pero el respaldo legal y el conocimiento de las propias finanzas lo son todavía más, porque ninguna relación, por sólida que parezca, exime a nadie de revisar con cuidado lo que firma. Nadie está obligado a cargar con deudas que no eligió, ni a proteger con su nombre los intereses de alguien que solo piensa en los suyos. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en el próximo video, donde les contaré una nueva historia.